En 1984, Dios nos iluminó con el epítome de lo que popularmente hoy conocemos como shonen gracias a Dragon Ball. Sin embargo, no fue hasta 1993 que lo conocimos por primera vez en esta parte del mundo como Zero y el dragón mágico. Siguiente capítulo, veremos a nuestro amigo Cachito a través del canal 5 de Televisa. Conforme pasó el tiempo y nuevo doblaje fue llegando a LATAM, es que conocimos todo aquello relacionado con Dragon Ball de manera mucho más extensa de lo que lo conocíamos en ese tiempo. Dragon Ball es un shonen que ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Durante su primera temporada vimos combates increíbles que no dependían del piu 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 piu, sino en lo que pareciera ser la premisa original de lo que Akira Toriyama buscaba en verdad reflejar en su obra: las artes marciales. Durante un buen tiempo el Toriyama, quien para ese entonces aún no había esponjoseado Dragon Ball, sabía cómo meternos emoción con la creatividad con la que desarrollaba su historia. Arcos como el encuentro con la Patrulla Roja, el entrenamiento con el Maestro Karin, el entrenamiento con Mr. Popo, la batalla con Piccolo y sus hijos, así como los torneos de artes marciales tenían magia, porque no solo veíamos a un protagonista genérico matando bichitos a diestra y siniestra, sino que veíamos la evolución de un protagonista que sufría, reía, se esforzaba por ser más fuerte y aprendía de cierta forma de todos sus errores. La animación sabía cómo transmitir un sinnúmero de emociones a través de los combates epicardos, ya que estos no se basaban solo en el aumento de poder, sino también en las técnicas utilizadas y el cómo se utilizaban. Cada batalla y entrenamiento era narrado y visualizado de tal forma que nada de lo que uno veía se sentía como si estuviera de más o estuviera vacío. Había consistencia, había ese no sé qué que te hacía emocionar por cualquier cosita. Todo era un reto significativo para el protagonista e incluso la técnica de volar era usado como algo nunca antes visto. Y eso eran buenos momentos. Sin embargo, todo esto cambió con la llegada del Z. Para esta parte, el número de técnicas impresionantes se reduciría considerablemente y los arcos de entrenamientos pasaron a segundo plano para comenzar a desaparecer progresivamente, o al menos dejar de ser tan espectaculares como lo fueron en un inicio. Poco a poco el anime que conocimos se fue transformando en algo más convencional, pero que sin embargo aún podía sorprender, aún podía brillar. Elementos como el Kaioken, la fusión, el concepto del Super Saiyajin, el enfoque sobre los viajes en el tiempo y un modelo diferente de universo que coqueteaba con el lore principal de la historia a través de los OVAs y las películas, hicieron que esta versión de Dragon Ball fuera complejizando más y más la historia principal, cosa que se agradece. La saga de los Saiyajins fue el epítome del cambio, ya que se incorpora al equipo Z, aquel que fue el mayor antagonista de la primera temporada del anime, hablo de Piccolo. Es aquí que se profundiza sobre el origen del protagonista y el arco que más preguntas llegó a generar, y si bien todas estas preguntas fueron resueltas posteriormente gracias a todo el contenido que fue saliendo sobre la saga, en su momento causó un tremendo impacto en el desconocimiento popular. Pasando un poco a la saga de Freezer, aquí la obra se encarga de contarnos sobre el lugar donde proviene Goku, sobre el por qué había Saiyajins trabajando para él, sobre lo que pasó con su planeta y cómo Freezer fue responsable de casi extinguirlos. De igual manera es en esta saga que se toca por primera vez el concepto del Super Saiyajin, un concepto que irá evolucionando con el paso de los años y que fue brindando de bastante lore a todo lo que hoy conocemos como Dragon Ball. Es en la saga de los androides que todo se torna un poquito más complicado, ya que aquí entra en juego el papel de las líneas temporales, lo cual brinda más elementos a su autor para jugar con la realidad que nos narra. Fue precisamente también esta saga la oportunidad perfecta para concluir con el protagonismo de Goku y pasar el legado a una nueva generación. Esto habría sido muy significativo para los que crecimos viendo el primer Dragon Ball, ya que pudimos habernos identificado con el prota al haber crecido junto con él, quien se pudo haber hecho a un lado para dejar que la siguiente generación creciera, y de cierta forma por ahí iba dirigido la idea principal de la saga, o al menos eso es lo que yo creo.
ya que es Gohan quien entró en la fase de Super Saiyajin 2 por primera vez, es quien toma el protagonismo de este arco, es quien se enfrenta a Cell y casi lo derrota de no haberse confiado como lo hizo, y es que este guiño pudo tomarse como un elemento que hubiera podido aprovecharse de mejor forma, siendo que Gohan pudo haber aprendido de esto y del sacrificio de Goku para querer desarrollarse como un guerrero más fuerte. Ya es en la saga de Majin Buu que todo fue perdiendo sentido. Si bien nos meten el concepto de la fusión, un concepto que a más de uno le ha parecido emocionante y entretenido, también nos prostituyen el concepto del Super Saiyajin, haciendo que cualquier hijo del vecino pudiera convertirse y quitándole epicidad a una transformación que debe ser épica de por sí sola. Tiempo después se explica el por qué ocurre esto, sin embargo, desde mi opinión no es más que una mera excusa que pusieron para tratar de salvar una incongruencia narrativa. Si bien esta es de mis sagas favoritas, tengo que decir que esta es la saga que menos ha aportado al universo que Toriyama buscaba construir. Entre las únicas cosas que nos dejaron se encuentra la aparición del Super Saiyajin 3, así como la existencia de Gotenks. Se podría decir que incluso lo único significativo de esta saga es que nos enteramos de una buena parte importante de la jerarquía de los dioses al mostrarnos la pelea de los Kaijus contra Majin Buu. Pasando a GT, la cosa se pone de la ñonga. En primera, no podemos considerar esta parte como canon, no importa lo chingón que me parezca Baby como antagonista, esta parte no es nada más que un putazo limpio de caca en la cara. Sí, toca una nueva transformación, pero es algo que nunca más volvemos a ver hasta la llegada del comercial hecho anime que tiene por nombre Dragon Ball Heroes. Con Dragon Ball Super tengo una opinión muy dividida. Por una parte expande por mucho el universo que ya conocíamos, nos da personajes rotos y muchos elementos que nos ponen a pensar que necesitamos un spin-off de otros personajes. Sin embargo, abaratan las batallas y las dejan únicamente en lanzo poder, recibo poder, devuelvo poder, gana quien más poder saca de las nalgas. La visión y la utilidad de las artes marciales que nos pintaron con toda una temporada del Goku chiquito se reduce en una escena donde hacen guiño a la experiencia del maestro Roshi. Poco a poco Dragon Ball Super deja de prestarle atención a los elementos que conforman las batallas, como las estrategias de ataque, la aparición de nuevas técnicas, el análisis del contrincante, y aunque en momentos clave tratan de aplicarlo, no pasa más allá de lanzarse poderes y ver quién crea la bola de energía más grande. Pero no todo es culero en Super. Para esta parte comienzan a darle importancia a la historia detrás de sus personajes e implementa nuevos elementos que poco a poco se habían olvidado con el tiempo o que no resaltaban entre tanto extraterrestre con cabello de colores, como es la magia o la tecnología. Un ejemplo de lo anterior es que poco a poco se nos muestra quiénes fueron los padres de Goku y la aparición de Moro, el cual basa su poder en la magia. Por otro lado, personajes como Granola establecen más lore, cosa que se agradece. Desafortunadamente, cuando Super comenzaba a ponerse basado, automáticamente cae en un cliché centrado en una nueva transformación por cada antagonista bestialmente roto que aparece, o en todo caso en la reutilización de villanos que debieron haberse quedado en el pasado, teniendo que acudir a los guionazos para tratar de justificar el desmadre que el autor nos pone en papel. Además de todo lo anterior, el desarrollo de personajes se queda reducido en un "vamos a rompernos la madre con todos", poniendo en peligro a su propio universo y a sus seres queridos, y echando a perder todo el desarrollo que tuvo en un inicio. Si bien esto es una conducta típica de Goku, lo cierto es que el personaje siempre ha tenido razones válidas, entre comillas, para arriesgarse a tomar la decisión de ayudar al antagonista en turno. Cuando salva a Piccolo sabe que si él muere, muere Kamisama, y cuando le dio la semilla del ermitaño a Cell lo hizo valorando el hecho de que Gohan podía vencerlo. Cuando le dio un poco de poder a Freezer, solo fue lo suficiente para que pudiera sobrevivir a la explosión y sabía que al ser un Super Saiyajin ya era muy superior a él. En Dragon Ball Super esas razones o ese análisis que realiza el personaje antes de retar a otros o ayudar a otros desaparece. Es como si el personaje se hubiera saltado todo lo de la saga Z para pasar directamente al Super, ya que no existe la madurez que desarrolló entre las problemáticas por las que fue pasando, cosa que no hace más que dejar un cierto vacío en el personaje, siendo ahora Vegeta el centro de ese desarrollo perdido al ver cómo pasó de ser una persona obsesionada por superar a Goku a ser un padre que prioriza el cuidado de su esposa embarazada más allá del entrenamiento para volverse más fuerte, porque Vegeta Got.
Duela a quien le duela, a pesar de que Dragon Ball fue el precursor de una nueva generación de obras, lo cierto es que ahora solo se encuentra sostenida por dos cosas: las mamadas que le agregan al lore y a sus personajes, así como la nostalgia de aquellos que le seguimos la pista a una historia que es un sinónimo de Bob Esponja en Japón, ya que no paran de explotar todo lo relacionado a él.